Capítulo 5. Entrada de registro, número 2/diagonal zona montañosa, campamento. Parte 1. Y te digo, continúa, ponte a trabajar en la zanja. Y Lotus regresa como todos. Cactus formó 2 anillos con el pulgar y el índice de cada mano, luego se los acercó a los ojos y miró a través de ellos. Aparentemente, estaba simulando un par de anteojos para completar su personificación de Lotus. La trinchera está lista, sí. Cactus habló con un chillido agudo para asegurarse de que entendiéramos el punto. Tenía que darle algo de crédito. La representación no fue del todo inexacta. Continuó con su voz normal. Así que lo sigo de regreso, esperando verlo. ¿Verdad? Y resulta que la cosa solo llega hasta las rodillas. Quiero decir, que, ¿se supone que es una trinchera o una trampa? Entró para mostrarle por qué no funciona, pero comienza a verter cemento en la cosa. La cosa se endurece de inmediato. ¿Y no lo sabrías? En ese momento, una máquina de buncha decide aparecer. Así que ahora estoy ahuyentando enemigos, atrapado en una trinchera hasta las rodillas. Te lo digo, pensé que estaba acabado. Mientras hablaba, Cactus abrió los brazos y recuperó dramáticamente los movimientos de la historia. No encontré la historia particularmente interesante, pero al resto del equipo pareció gustarle. Estaban tumbados cómodamente, estallando en grandes ataques de risa con cada giro. A pesar de mi desinterés, mantuve la apariencia de un oyente cautivado. Hacer lo contrario habría sido un descuido. Ciertamente fui capaz de fingir una risa, incluso cuando me enfrenté a material tristemente sin inspiración, y para ser honesto, no estaba solo. La sonrisa de número 4 también parecía un poco forzada. Al principio, había escuchado con atención, pero a mitad de la historia de Cactus, pareció hacer clic para él en que este no era el tipo de cosas que debías tomar en serio. En contraste, número 3 se agarraba literalmente los costados de la risa. De un vistazo, parecía que él y Cactus se llevaban bastante bien, y me di cuenta de que también era bastante amigable con Flax. Flax, por su parte, probablemente había escuchado la historia actual decenas de veces. Su risa fue dolorosa, como si el humor para él radicara en el hecho de que el capitán todavía estaba aprovechando este particular modo de espera. Por otro lado, la risa de número 6 parecía un poco condescendiente. Descubrí que era un poco distante, aunque sabía por su perfil que había obtenido una puntuación asombrosamente buena en todas sus pruebas. La discrepancia entre los datos y la forma en que se conducía en persona fue sorprendente. Necesitaría mantener la guardia alta alrededor de número 6. Junto a él, número 9 y número 22 se sentaron uno al lado del otro. Ambos sonreían y parecían divertirse, si no en la medida de número 3. Se podía decir de un vistazo que tenían personalidades honestas y directas. Según los informes que me habían proporcionado, se suponía que número 22 tenía un lado un poco tímido. Eso podría deberse a una falta de confianza. Quizás la fe que le faltaba en sí mismo la depositó en los que le rodeaban. O tal vez actuó de la manera en que lo hizo por hábito, acostumbrado durante mucho tiempo a seguir el ejemplo de su modelo gemelo, número 21. Sin embargo, la sonrisa de número 9. Eso traicionó su naturaleza sincera. Cuanto más contacto tenía con el sanador, más certeza se solidificaba mi impresión inicial. También fue exasperadamente amable. Justo antes, por ejemplo, me incliné para recoger algunos materiales con mi mano herida. Número 9 se había abalanzado sobre mí para amonestarme. Detente. No debes levantar nada pesado hasta que sane. Toma, te los llevaré. Luego, suavemente tomó los artículos de mi agarre. Honestamente, para empezar, no tenían ningún peso notable. Número 9 actuó de esa manera no solo conmigo sino con todos. Siempre estaba observando atentamente a los otros miembros del escuadrón, asegurándose de que nadie se sintiera mal o se esforzara demasiado. Número 9 parecía decidido a encontrar cualquier forma de contribuir al equipo. Lo atribuía a sentimientos de inferioridad por no poder participar en el combate, aunque tales sentimientos eran totalmente innecesarios. Número 9 no necesitaba sentirse inferior por no poder pelear, ya que era el salvavidas que mantenía unido al escuadrón experimental M de Llora. Si muriera, todos los miembros del escuadrón perderían sus medios de resurrección. Pero dejando de lado las especulaciones, aquí estábamos, yo mismo, número 3, número 4, número 6, número 9, número 22 y los miembros de la resistencia Cactus y Flax, todos sentados juntos escuchando la historia del capitán. Black, número 21 y Lotus no estuvieron presentes. Los 3 se habían ido, según Black, a realizar una reunión de estrategia,
número 21 debido a su papel en el reconocimiento del escuadrón y Lotus porque, a pesar de sus peculiaridades, estaba completamente familiarizado con el área. Las elecciones de Black parecían bastante razonables. Sin embargo, tenía mis reservas acerca de que Black pasara mucho tiempo cerca de número 21. El escáner podría ser más perceptivo de lo que Black le daba crédito. Una sola palabra deslizada o un minúsculo cambio de expresión podría ser más que suficiente para despertar las sospechas de número 21. En última instancia, se trataba de si Black tenía el control suficiente de sus acciones o no. Después de todo, este era el mismo hombre lo suficientemente imprudente como para pronunciar mi designación formal en voz alta. Déjame decirte, las cosas se estaban poniendo muy mal para los tuyos de verdad. Tan pronto como saquemos las máquinas, toda esta manada de jabalíes entrará y ¡zas! Estoy como, mira las bonitas rayas en los cerditos, mami, y luego el mundo se vuelve brumoso y todo lo que puedo enfocar son las hermosas flores y ese hermoso río claro que está justo allí. Cuando estalló otra ronda de risas, entró el hombre que había calificado como un problema, número 21 a su lado y Lotus detrás. Todos, escuchen esto. El sonido de la voz de Black accionó un interruptor en la habitación. La risa se detuvo abruptamente. Con la pérdida de atención de su audiencia, Cactus detuvo sus charadas, instantáneamente luciendo más serio. No. Quizás fue al revés. Todos habían dejado de reír y habían recuperado la concentración porque Cactus dejó de actuar. Hemos trazado una ruta de salida, dijo Black. Sin embargo, no será fácil. Me gustaría pedirle toda su atención. Levantó el brazo y señaló al aire a su lado. Un poco más allá de la punta de su dedo, un mapa parpadeó a la vista. Parecía mostrar el área circundante. El pequeño punto parpadeante en el centro, entonces, denotaría nuestra posición actual. Actualmente estamos ubicados aquí, dijo Black, señalando el punto parpadeante. Bingo. Un punto para mí. Nuevas luces comenzaron a salpicar el mapa, todo alrededor del nuestro. Eran rojos y había muchos. Tampoco tuve que esperar la explicación de estos, supe de inmediato que representaban unidades enemigas. Como puede ver, el área circundante está llena de formas de vida de máquinas hostiles. La cueva y nuestro campamento actual están situados en un pequeño espacio en su cobertura. No nos detectamos por ahora, pero es solo cuestión de tiempo antes de que las máquinas descubran nuestra presencia. Número 4 levantó una mano. Señor. ¿Alguna posibilidad de que podamos solicitar apoyo aéreo o de respaldo? Odiaba destrozar sus esperanzas, pero no. De ninguna manera. Descubrí el porqué de primera mano. En el momento en que entré en la atmósfera en mi descenso, las unidades enemigas se acercaron para interceptar. El asalto fue tan intenso, mientras trepaba dentro de la cápsula de escape, pensé que había una buena posibilidad de que fuera mi ataúd. No es bueno, no 4, respondió Black. El enemigo tiene el espacio aéreo por aquí bien cerrado. No hay forma de que un transporte que lleve una unidad de extracción se acerque y aterrice de forma segura. La respuesta de Black fue palabra por palabra lo que había predicho. Pero número 4 no pareció decepcionado. Parecía que había preguntado por el simple hecho de preguntar, anticipando la respuesta como yo lo había hecho. A continuación, número 22 levantó una mano. ¿No podríamos freírlos con un láser de satélite? De nuevo, Black negó con la cabeza. Me temo que el área es demasiado grande. No es posible eliminar la cantidad de enemigos que enfrentamos con un solo golpe. Sin mencionar que, para empezar, Comando no autorizará el uso de un láser satelital. ¿Y por qué diablos no? Número 3 preguntó, claramente insatisfecho. Como una de las armas más poderosas de nuestro arsenal, solo podemos permitirnos usarla con moderación. El disparo indiscriminado daría a las máquinas demasiadas oportunidades para analizar sus propiedades y desarrollar una forma de resistirlo. ¿Hump? En otras palabras, no somos lo suficientemente importantes como para arriesgar a su precioso bebé. Número 3 escupió las palabras, pero en algún lugar entre el disgusto, sentí otro sentimiento, resignación. Fácilmente podría adivinar por qué. Sin duda, esta no era la primera vez que Comando lo rechazaba. No llamé a esta sesión informativa solo para dar malas noticias, continuó Black, tratando de calmar a su audiencia. Se giró hacia Lotus. El informe, por favor. Lotus dio un paso adelante, un poco demasiado ansioso, terminando con su rostro asomando por el mapa proyectado. Él no pareció darse cuenta ni importarle, sino que siguió adelante con su presentación. Sí. Bueno, en resumen, la región actual solía ser territorio controlado por la resistencia. Pero, verás, hace 4 años, las formas de vida de las máquinas arrasaron y devastaron todo.
Desde entonces, ha permanecido deshabitado. Sí. Entonces, con eso en mente, me gustaría mucho presentarles una característica fascinante del comportamiento de las formas de vida de las máquinas. En verdad, no puedo exagerar lo intrigante que es esta faceta en particular. Te llamó la atención, ¿verdad? Ahora, como ve, resulta que las formas de vida de las máquinas son bastante conscientes de las diferencias entre los androides, incluida la resistencia, y las armas que emplean. Y esa, por supuesto, es la razón. ¿Cuánto tiempo iba a balbucear? Aparentemente, no fui el único que perdió la paciencia. Número 4 trató de apresurar a Lotus, preguntando. ¿Y tu punto es, precisamente eso, cuando tratamos a nuestras armas así? Lotus agarró el rifle de cactus. Oye. ¿Quién eres tú? Eso es mío. Lotus ignoró las protestas de su capitán y colocó el arma en el suelo, luego retrocedió lentamente. Boila. Verá, las máquinas no muestran el menor interés en nuestras armas cuando se las deja desatendidas. Centran su atención únicamente en nosotros. Número 3 intervino. Imagínense, ser apresurados por un montón de máquinas cuando estamos desarmados. Suena como una maldita pesadilla. Quizás fue la observación más obvia e innecesaria jamás realizada, pero Lotus estiró los brazos de par en par, con una sonrisa de complicidad en su rostro. El caso es que el foco de su atención está en nosotros. Dejan las armas en paz. La boca de número 3 colgaba abierta en confusión, y no estaba solo. A decir verdad, tampoco tenía la menor idea de lo que implicaba Lotus. Black y número 21 habrían aclarado los detalles en la reunión de estrategia, pero aparte de esos dos, todos los presentes parecían absolutamente perdidos. Flack se acercó y puso una mano amiga en el hombro de Lotus. Entonces, quería hablar contigo sobre esto, pero la forma en que explicas las cosas siempre parece bastante inconexo. ¿Qué tal si lo intenta una vez más, explicándonos paso a paso? ¿Inconexo? ¿Yo? Lotus inclinó la cabeza hacia un lado, desconcertado. Claramente, había creído que su explicación era más que suficiente. Está bien. ¿Y haré? Vamos a ver. Sí. Bueno, como esta área anteriormente estaba bajo el control de la resistencia, obviamente estaba equipada con un aeródromo. Con el propósito de transportar mercancías hacia y desde el área, naturalmente, de repente estaba hablando de un aeródromo. ¿De dónde había salido esto? Me estaba confundiendo más a cada segundo. Incapaz de soportar ver el espectáculo por más tiempo, número 21 intervino. Aquí hay una foto aérea que muestra el antiguo aeródromo, dijo el escáner. El mapa que muestra las hordas de enemigos que nos rodean cambió a una pequeña muestra de terreno llano en la zona montañosa. Podía distinguir los contornos de lo que había sido una pista de aterrizaje, toda la longitud estaba marcada con cráteres de bombas. Como puede ver, algunas embarcaciones de transporte sin daños permanecen en el sitio. Finalmente estaba empezando a comprender a qué se refería Lotus. Las formas de vida de las máquinas podían distinguir claramente entre los androides y su equipo. Un barco de transporte con androides a bordo era un objetivo principal, las máquinas lo harían pedazos. Pero uno sentado de brazos cruzados en una pista de aterrizaje o en un hangar sin androides a la vista, cosas así, se fueron. Así que el plan era apoderarse de un viejo transporte ignorado durante mucho tiempo por las máquinas y hacer una escapada. Esa parecía ser la esencia de lo que Lotus estaba tratando de decir, pero pensé que el enemigo tenía el control de los cielos en esta área. A la pregunta de número 9, número 21 cambió la pantalla a una fotografía aérea diferente. La pista todavía era visible, pero esta vez, estaba rodeada por una gran cantidad de puntos rojos, enemigos en las cercanías del aeródromo. Y estaba dispuesto a apostar que todos eran voladores. A poca distancia parpadeó una única luz blanca, mucho más brillante que los puntos enemigos. Número 21 puso un dedo sobre él. Esta es la torre de control enemiga. ¿Y qué hay de eso? Gestiona las rutas de vuelo de las máquinas aerotransportadas. Así que si neutralizamos la torre. La luz que indicaba la torre de control se apagó y pronto siguieron los puntos rojos que rodeaban el aeródromo. Eliminamos la guía para todos los enemigos voladores, paralizándolos efectivamente. Quedan varias preguntas. ¿Destruir la torre sería una tarea tan simple como lo indicaba su informe? ¿Y estaría operativo el transporte tan olvidado? Aún así, era un plan, y dada nuestra situación actual, parecía ser nuestra única opción real para escapar del área. Nadie estaba a punto de protestar. Tenemos que agradecer a Lotus y al número 21 por esta propuesta, dijo Black. Sin embargo, no está dentro de mi autoridad dar órdenes a los miembros de la resistencia. Entonces, en cambio, pregunto, ¿te unirás a nosotros? Ante la súplica de Black,
Una cortina de incertidumbre cayó sobre el rostro de Cactus. Empezó a temblar tanto que casi le dolía solo ver al chico. Oh. ¿Qué deberíamos hacer? Miró a Flax en busca de ayuda. No era la primera vez que veía a Cactus así en nuestro poco tiempo juntos. Si bien se suponía que él era el líder de su pequeño grupo, a menudo se apoyaba en su subordinado Flax en busca de ayuda. Lotus, el rango más bajo en su pequeño equipo, generalmente se dejaba hacer lo que quisiera. No tenía idea de cómo Cactus podía soportar hacer las cosas de esa manera. Eres el capitán. Tienes que hacer la llamada, respondió Flax. Oh. Sí. Supongo que estás en lo correcto. Este fue otro misterio para mí. Flax soltaba un comentario casual como ese, y Cactus mágicamente recuperaba la compostura de nuevo. Toda su estructura organizativa estaba más allá de mí, no podía entender su complicada cadena de mando o las relaciones que tenían entre ellos. Está bien. Sí. Cuente con nosotros, concluyó Cactus. Supongo que debería decir, por favor, llévanos contigo. Los 3 miembros de la resistencia inclinaron la cabeza al unísono. Black respondió, muy bien, y pasó a los detalles. Estaremos operando en 3 equipos, explicó. El equipo llevará a cabo un asalto a la torre, comenzando con la eliminación de todos los enemigos circundantes a larga distancia. El equipo estará compuesto por número 4 y número 22, y me gustaría pedirles a nuestros 3 aliados de la resistencia que lo acompañen y ayuden, dada su familiaridad con el terreno. Así que el plan era dividirse y dejar que cada grupo hiciera lo suyo, ¿eh? Guardé cuidadosamente de memoria las listas de cada equipo. Necesitaría tener una idea clara del paradero de todos. A continuación, el equipo tomará el control del transporte. Teniendo en cuenta la alta concentración de enemigos en los terrenos del propio aeródromo, quiero que número 21 lidere el camino, detectando enemigos para que número 3 y número 6 los despachen mientras los siguen de cerca. ¿Crees que estás preparado para eso?, preguntó Black, mirando al número 3. El atacante pareció complacido. ¿Estás preparado para ello? Demonios, nací para esa mierda. Número 6 se encogió de hombros con desdén. Su expresión transmitía tanto su desdén por número 3 como el deseo de que todos sepamos que el comentario grosero de número 3 no hablaba por él. Finalmente, continuó Black. El equipo se mantendrá a salvo el respaldo del escuadrón escoltando a número 9 al transporte. La escolta la proporcionaré yo mismo, y defensor número 2. Me miró como si insinuara algo. Lo ignoré. Era exactamente el tipo de gesto obvio que podría intentar alguien a quien se le haya confiado información sensible, y exactamente lo que encontré tan irritante en él. Los intentos sutiles de transmitir información en este entorno solo provocaron problemas. No solo había puesto en alerta al número 21, sino probablemente también al número 6, pero siguió parloteando como un tonto, sin importarle nada en el mundo. Finalmente, me gustaría pedirle al capitán Cactus que nos brinde una palabra de aliento antes de comenzar, dijo. Después de todo, hiciste un buen trabajo aliviando los nervios de todos con tus historias. Una tensión como esa es la marca de un buen líder. Ese comentario me tomó con la guardia baja, no solo el darme cuenta de que las payasadas anteriores de Cactus habían sido en beneficio de la moral del grupo, sino que Black fue quien observó un hecho que yo había pasado por alto. Teniendo en cuenta el espantoso descuido del instructor, no había pensado que estuviera particularmente en sintonía con las necesidades de sus soldados. Parecía que no era un líder completamente incompetente. Y tampoco Cactus. No es que me preocupara. La medida en que Cactus y Black se adaptaban a sus roles no influía en mi misión. Era un detalle trivial, uno que podía descartarse sin peligro de mi mente en el momento en que lo reconociera. Volvamos todos vivos y sanos, no importa qué, proclamó Cactus. Mientras escuchaba a todos vitorear en respuesta, tuve una sensación extraña, una que era difícil de expresar con palabras. ¿Regresemos? ¿A dónde? ¿El destino del Escuadrón M ya estaba decidido? Los 3 miembros de la Resistencia eran desertores. Ni una sola persona aquí tenía un lugar al que regresar. El Escuadrón M ni siquiera estaba destinado a evacuar a los miembros de la Resistencia varados en primer lugar. La señal de socorro y la misión que la rodeaba eran solo una farsa. Les habían dicho que los iban a enviar a la zona montañosa para identificar la fuente de la señal y ayudar a cualquiera que se encontrara en el lugar, pero su misión era solo un pretexto para que el Escuadrón M se reuniera con su eventual asesino. Los miembros de la Resistencia eran solo extras en el escenario, pero tan pronto como el pensamiento entró en mi mente, me sentí disgustado conmigo mismo por tenerlo. No dos, me retiré al momento. Los miembros del escuadrón y los androides de la Resistencia no se encontraban por ningún lado. Los únicos que quedaban eran yo,
atrapado en mis pensamientos superfluos, y número 9, toma. No olvides poner esto en tu tanque de suministros. ¿Poner qué en mi tanque de suministros? Esto es. El agua, ¿recuerdas? Lo traje tal como lo prometí. Date prisa, antes de que se acumule un montón de polvo. ¿Recordar? ¿Recuerda qué? Ah. Es verdad. Se había escapado antes diciendo que me iba a traer un poco de agua. Parecía preocupado de que yo saliera corriendo durante una pelea y no pudiera funcionar. Y para que lo sepas, dijo número 9, mirándome directamente a los ojos. Incluso los sanadores tienen que completar el entrenamiento con la espada. Al menos lo básico, de todos modos. Por primera vez, me di cuenta de la intensidad de su mirada. Lo había catalogado como un tipo tranquilo y reservado, pero la forma en que me miraba ahora sugería un grado de fuerza que no había anticipado. Entonces, hagamos un buen trabajo juntos en el aeródromo. Él me sonrió. Me atrapó el resplandor de su sonrisa. Por un momento, me encontré paralizado en el lugar, incapaz incluso de asentir en respuesta. Pero número 9 no pareció molesto por mi falta de respuesta. Salió corriendo, dejándome solo. Necesitaba ponerme en marcha. Yo también estaba en el equipo C. No podía permitirme despertar sospechas. Necesitaba actuar con normalidad. Me paré y comencé a seguir al número 9. Un pequeño pitido me detuvo. El momento era casi asombroso, como si la SS hubiera estado esperando que llegara este momento. ¿Qué pasa? Su voz baja y metálica anunció, alerta, han transcurrido 4 horas desde la hora programada de finalización de la misión. Ha habido factores de complicación. Solicite una extensión del tiempo asignado para completar la misión. En este momento, estaban sucediendo demasiadas cosas a la vez. No había forma de que pudiera ejecutar mi misión sin que el escuadrón se diera cuenta rápidamente de lo que estaba sucediendo. Si Comando tuvo algún problema con eso, tal vez deberían haber considerado en qué tipo de situación me estaban metiendo. Nadie me dijo que tendría que cumplir esta orden detrás de las líneas enemigas, o pensándolo bien, tal vez eso fue deliberado. Quizás en el caos de nuestra fuga, se presentaría la oportunidad perfecta. Permitir que te apegues a tus compañeros de escuadrón podría convertirse en un verdadero obstáculo a la hora de matarlos. Las palabras de Black se repitieron en mi mente. Era irritante pensar que había recibido un consejo de Black. Aunque al principio sus palabras parecían nada más que un comentario casual, ahora me perseguían como una maldición. La sensación de malestar dentro de mí estaba creciendo. Extensión denegada. Propuesta: eliminar el escuadrón experimental M. Llora de inmediato. Excelente. Nadie me iba a dar un respiro. Entendido, le murmuré a la SSU. Luego, para mí mismo. Mantén tus emociones fuera de esto. Tuve que deshacerme de todo lo que se interpusiera en el camino de mi misión, y los sentimientos innecesarios estaban en la parte superior de la lista. Entrada de registro, número 22/diagonal campo de aviación, enfoque de la torre de control. La torre de control parecía tan lejana. En realidad, eran solo unos pocos cientos de metros, podría haber corrido la distancia en poco tiempo. Sin embargo, todavía se sentía increíblemente lejos, gracias a las docenas de máquinas que ocupaban el tramo de terreno que teníamos ante nosotros. En una situación como esta, número 21 habría sido capaz de calcular instantáneamente la distancia exacta a la torre, con una precisión de milímetro, y luego decirme eso, siempre y cuando pudiera derribar X números de enemigos cada y periodo de tiempo, llegaría a la torre entre minutos s segundos. Me habría dado los hechos en cifras concretas y me habría dicho que no tenía por qué preocuparme. Primero que nada, tenemos que eliminar a los enemigos cerca de la torre. La voz de número 4 parecía la definición misma de compostura. Por el contrario, cuando respondí, entendido, mi voz tembló como la de un niño asustado. Número 21 no estaba a mi lado. Eso solo fue suficiente para llenarme de miedo. Esta fue la primera vez que tuvimos que operarnos separados. No es suficiente. No podía confiar en número 21 para siempre. Tuve que crecer. Cuando salimos por primera vez de la línea de producción, ambos éramos como niños pequeños. Nuestros bancos de memoria estaban libres de cualquier dato más allá de la configuración preinstalada y aún teníamos que comenzar nuestra capacitación. Fue muy divertido simplemente estar juntos, creo que pasamos cada momento sonriendo de oreja a oreja, pero a medida que avanzábamos por las rondas de estudio y pruebas, número 21 se volvió cada vez más inteligente. Más fuerte también. Me sentí como si apenas me mantuviera al día, corriendo con todo lo que tenía solo para quedarme a sus espaldas. Pero incluso entonces, las cosas estaban bien. Mientras siguiera persiguiendo a mi gemelo, eso significaba que yo también estaba creciendo.
¿Y si tuviera que perseguirlo para siempre? Bueno, eso solo significaba que siempre estaríamos juntos. Entonces, ¿cuándo habían cambiado las cosas? En algún momento, ya no esperaba simplemente seguir sus pasos. Quería caminar a su lado. Quería poder protegerlo como él me protegió a mí. Eso es todo por este video. Espero que hayas disfrutado de la narración de esta emocionante novela web o ligera. Si te gustó el video y quieres ver más contenido como este, te invito a que te suscribas y le des me gusta al video. De esta manera, me ayudas a crecer y a seguir compartiendo historias emocionantes contigo. No te pierdas ningún video más. Gracias por tu apoyo.